Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya conectados las 4 personas que vamos a dar vida a este panel donde vamos a estar conversando acerca de los roles y funciones que tenemos los profesionales y técnicos del área psicosocial en momentos como este, en momentos de crisis, ¿cierto? Hoy una crisis sanitaria, pero en este país hemos tenido varias crisis, somos un país de crisis, catástrofe y desastre, y ya desde el 2019, desde el estallido social, yo creo que se fue acrecentando esta sensación de que habían cambios que ya se estaban viniendo, y finalmente ahora nos llega de repente el esperado COVID-19, lo que nos plantea también una serie de desafíos a nivel profesional. Todos los que estamos en esta área cruzamos dos variables que son la social, 3 variables: la social, la técnica y la política, porque en general somos ejecutores de política pública, y vamos a estar conversando de eso. Mi nombre es Alex Flores, le quiero dar la bienvenida a las personas que ya están en línea con nosotros, motivarla, incentivarla a que dejen sus comentarios, sus consultas, opiniones, reclamos, todo va a ser leído, bienvenido. Y no estoy solo, me acompaña, vamos a partir de arriba hacia abajo la imagen, me acompaña Roberto Conejeros, psicólogo con amplia experiencia en el área infanto-juvenil, con alta experiencia también mucha experiencia en la intervención de jóvenes que infringen normas, y también activista social, político, bien conocido en redes sociales. También nos acompaña Cecilia Lira, trabajadora o asistente social, su título. Mi título dice asistente, pero soy trabajadora social. El mío también dice asistente, y también soy trabajador social. Cecilia tiene también una amplia experiencia en el área infanto-juvenil y una amplia experiencia también en lo que es el trabajo en dupla psicosocial. De hecho, ella es relatora de un curso que se va a hacer en mayo, que lo estamos pasando de presencial a e-learning en la consultora, así que atento también en las redes sociales con ese curso que está muy bueno. Y abajo, que se alcanzó a conectar, nos acompaña Luis Millacura, colega, asistente social también de la EVAL, por cierto, Luis. Está más lejos, así que le llega quizás el audio más tarde. Sí. Sí, ahí está. Con experiencia también en el área de infancia, actualmente se desempeña en una OPD, y también ha cumplido relevantes labores a nivel gremial allá en su zona, en Valdivia, y a nivel nacional, fomentando y difundiendo lo que es el proyecto de ley para el trabajo social en Chile. Bienvenido, chiquillos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Alex. Gracias. Gracias. Bueno, primero preguntarle cómo han vivido ustedes tanto a nivel laboral, profesional como personal, y quiero abordar desde el 18 de octubre hasta ahora. ¿Cómo han sido sus sensaciones, sus percepciones? ¿Cómo les ha ido eh, influyendo, permeando en su cotidianidad? No sé si alguno quiere partir. Que parte el surco, ¿no? Bueno, acá en el sur la situación desde el 19 de octubre tuve un problema técnico. La situación desde el 19 de octubre es bien diferente a lo que se puede vivir en Santiago, entendiendo que nosotros acá, la mayoría son comunas relativamente chicas. Yo vivo en una comuna que se llama Los Lagos, en la región de Los Ríos, en donde son pocas las personas que se movilizan. Entonces es bien diferente a lo que pasa en Santiago, lo que pasa en las zonas más metropolitanas o en las ciudades grandes, como es Valdivia, por ejemplo, acá, o Temuco, Puerto Montt. Entonces en la cotidianidad realmente se ve más expectativa, se ve más la gente más esperanzada con que pueden haber algunos cambios. Y a nivel profesional, creo que también nos pasa la cuenta lo que tiene que ver con la desorganización. Hay muchas inquietudes, muchos sentimientos en común, pero al no haber organización se diluyen rápidamente. Es un poco lo que podemos ver desde el sur. ¿Tú? ¿Yo? La Ceci. A ver.
Bueno, yo estoy acá como personalmente, viviendo, yo vivo en pleno centro, entonces el impacto, yo he visto incendiarse muchas cosas, he visto como el impacto, digamos, de todo en su real magnitud. A nivel del trabajo social, como el cuestionamiento, en realidad, tengo muchos cuestionamientos de nosotros, de lo apolítico que podemos ser, de cómo tampoco, cómo nos hemos hecho, como no nos hemos hecho cargo antes de todo esto, de toda esta situación. Bueno, yo vengo de una generación mucho, de, digamos, donde nos criamos en los 90, digamos, 80, la educación básica muy militarizada, mucha rigidez, digamos, y desde ahí venimos arrastrando muchos miedos también. Entonces, desde ahí el cuestionamiento de lo que yo veo de mis compañeros de trabajo, del entorno, es como también qué tan poco críticos podemos llegar a ser o hasta dónde podemos entregar lo que estamos haciendo. Entonces, desde mi experiencia, digamos, personal también y también lo que he visto también, en lo apolítico que podemos llegar a ser, el contexto también, donde estamos insertos o donde yo también me desempeño, digamos. Y también la falta de organización a la hora de poder hacer cosas, de cómo ir acarreando un poco a las personas, y tú dices, pero oye, pues si tenemos, bueno, una base social en la cual nosotros podemos también aportar. Entonces, para mí, digamos, desde mi experiencia, ha sido como también un cuestionamiento que ha sido constante, pero el último tiempo también ha sido como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué todavía no nos movilizamos más todavía? O sea, siento que se ha movilizado harto, pero falta mucho por hacer, falta mucho por poder también aportar también. Eso como desde la experiencia que yo puedo, digamos, mostrar ahora. Y tú, Robert, qué tal? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido desde octubre hasta ahora estos meses? Yo creo que nosotros como nos movemos como en el área social y sobre todo como en poblaciones que han sido como bien maltratadas por el sistema, de alguna manera, quizás no tan agudo como se ve ahora, pero siempre hemos vivenciado crisis, siempre hemos estado en situaciones que son complejas, donde tenemos que responder en base a precariedades, en herramientas o demandas que muchas veces nosotros no podemos dar respuesta o no podemos pedir a la gente que se organice de manera que pueda dar respuesta frente a lo que está enfrentando. Entonces yo creo que de alguna manera veníamos como abordando este tipo de situaciones, probablemente no de la magnitud y de la globalidad de lo que sucedió el 18 de octubre, pero probablemente estamos visualizando situaciones, por ejemplo, no sé, lo que estaba pasando con la zona de sacrificio, la misma situación que sucedía en Sename, lo mismo que sucedía con los trabajadores del área psicosocial, con las precariedades, y una serie de cosas. Yo creo que son una serie de elementos complejos que veníamos como abordando, eh, generando cierto tipo de respuesta social, cierto tipo de organización, probablemente no como quisiéramos, pero estaba más o menos ahí. Y cuando llega el 18 de octubre y se arma como este caos y esta respuesta como bien violenta por parte del Estado, yo creo que hay como dos formas de responder o posicionarnos, que de manera como particular como lo veo yo. Primero tiene que ver con el entregar herramientas desde la misma profesión, por ejemplo el tema de los primeros auxilios psicológicos, hubo muchos compañeros que se organizó y empezó a generar estos primeros como asentamientos sanitarios, que no Claro. tenían que ver simplemente con dar una respuesta frente a que te llegó un perdigón o te pegó carabinero, sino que también tiene que ver con cómo promueve la estabilidad emocional en las personas, porque fue un choque. Y esas dos primeras semanas posteriores al 18 de octubre hubo mucho esto de embotamiento, de catarsis emocional, etcétera. Entonces, había un grupo de personas del área de la salud mental que trataba como de dar respuesta y generar algún tipo de marco de apoyo frente a esto. Y por otra parte, mucha movilización y organización. Eh, yo creo que eso igual ha sido positivo porque a partir del 18 de octubre se empezaron a generar una serie de organizaciones, cabildos, etcétera, muchas de las cuales se enriquecieron con compañeros que ya venían armando comunidad. Claro. Los mismos pobladores, las mismas zonas de sacrificio que te digo yo, el mismo pueblo mapuche que está resistiendo, las mismas mujeres
que hay una serie de organizaciones autogestionadas que confluyen en este 8 de marzo colectivo, pero que vienen trabajando hace muchos años y de manera permanente. Entonces, todos ellos en alguna medida como que se aunan, nos subimos un poco a esta lucha colectiva, empezamos a generar ciertos acuerdos, cierta organización, y logramos generar una respuesta frente a esta violencia que implica el Estado. Porque sí, está bien, probablemente no hay ningún gobierno, ningún país que pudiera tener la herramienta para hacer frente al COVID-19. Pero claramente el sistema socioeconómico que tenemos nosotros no es el mejor, no es el más adecuado, y como lo hemos visto estas últimas semanas, está generando mucho daño, mucho sufrimiento y mayor precarización en las personas. Entonces, tenemos que seguir como en la misma línea, organizándonos, gestionando encuentros entre las personas, con todas las dificultades que implica estar en medio de una cuarentena, violencia estatal, etc. Entonces, yo creo que va como por esas líneas. Gracias, Robert. Quiero retomar un punto que tú tocaste, pero antes quiero saludar a gente que está ya en línea viéndonos, a Edith, a Karen, a la Dani Manrique, que es parte de la consultora, a Camila Opaso, que nos dice que nos está viendo desde Quillón, en la isla grande de Chiloé. Sí, fuerza y muchas gracias por estar viéndonos. Quiero preguntarle a Luis. Luis está en otro contexto, como él lo señaló inicialmente, distinto al de Santiago. ¿Se vivió algo allá del estallido social, o esta es una visión un poco más como metropolitana del tema? ¿Cómo se vivió allá, si nos podéis contar un poco? Que sea acá, yo siento que hay dos formas de que la gente vivió este proceso en octubre. Primero, todo lo que conllevó las redes sociales, también en la prensa, que en todos lados se hablaba de que había una gran movilización. Entonces, seas una persona muy pasiva, o de derecha o de izquierda, del lado que sea, estabas informado y estabas involucrado, tenías opinión. Por ese lado, en todos lados acá se habló, probablemente igual que en Santiago. Pero respecto al tema de la movilización y la organización, como dato, aquí en la región de Los Ríos fue una de las regiones donde más hubieron cabildos, asambleas territoriales de diferentes temáticas. El gremio también participó, elaboramos algunas instancias como de cabildo de infancia, recuerdo. Entonces, hay harta organización, pero también somos una región chica, somos una región de 30.000 habitantes. Hay ya una comuna de ese tamaño, quizá un poquito más chica. O sea, pero acá en la metropolitana hay comunas de 500.000 casi habitantes. Acá la región tiene 300. Sí. Así que, bueno. Pero entonces, sí, hay harto. Las organizaciones de historia supieron capitalizar de alguna otra manera, supieron fortalecerse, entonces no fue como tan en vano los procesos. Acá siento que las organizaciones mapuches también se pudieron ver fortalecidas en el sentido de que se pudo visibilizar más, se pudieron avanzar en algunos conceptos que se tenían de alguna u otra manera un poco, no sé si enfrentados, pero sí con alguna diferencia. Hoy en día se plantea plurinacionalidad, por otro lado autonomía, que sí han sido como las dos dicotomías del pueblo mapuche, y por lo menos esas dicotomías se han enfrentado un poquito más, se han dialogado más, creo yo. Entonces, se vivió, fue también fuerte aquí en Valdivia, que es el lugar de mayor movilización. Hubo una represión súper fuerte, hubieron colegas que estuvieron apoyando el tema de derechos humanos, algunos me comentaban que probablemente habrá pasado en Santiago. Se fue un poco, ¿cierto? ¿O no me pasó? Estaba en la calle como parte de las... ¿Cómo? Que en un minuto el audio se fue, no te escuchamos mucho de lo último. Si puedes volver a repetir como la idea central del último, por favor. Estaba comentando que dentro de la situación de movilización en octubre y bueno, todo lo que siguió después, en Valdivia en particular, hubieron colegas que participaron en lo que tiene que ver con los derechos humanos, de ver a las personas que se llevaban detenidas. Y varios comentaban de que dentro de esos detenidos, dentro de esos cabros capucha que estaban ahí en la primera línea, estaban los mismos usuarios que uno los ve
cotidianamente o quizás frecuentemente en otro contexto, pero con las mismas frustraciones, con el mismo discurso que tienen en las sesiones, las tienen en la calle. Y ahí de alguna u otra manera te paras con un dilema de alguna manera ético. De alguna manera ellos se arriesgan, tampoco les puede decir que no lo hagas porque es ilegal, sino que más bien es una forma también de su expresión, que es válida. Pero también cómo evitar que no se perjudiquen tanto, entendiendo las condiciones de precariedad y toda la espalda que tienen ellos en la historia de vida familiar o individual. Así que eso hubo una movilización grande. Hasta hoy en día hay malestar. Gracias, Luis. Voy a intentar enlazar algo que nombró Roberto y que se refirió como al modelo o a nuestra estructura socioeconómica y algo que nombró Luis recién que tiene que ver con el tema de los usuarios, ¿cierto? Que finalmente se vieron envueltos. Ustedes trabajan en el área infanto-juvenil en distintas ramas o programas o líneas programáticas, pero tuvieron que enfrentarse a algún nudo crítico, a algún dilema ético en relación a la participación o eventual participación de usuarios de ustedes en manifestaciones o en hechos más violentos, y si lo tuvieron, ¿cómo pudieron resolverla? Porque finalmente nosotros como disciplinas que apostamos al cambio, que apostamos a ser agentes de cambio, también vamos a tener siempre ese nudo o ese dilema ético, ¿cierto? Que vamos a querer cambiar la estructura social para generar mayor bienestar, pero también entendemos que lamentablemente son muy pocas las experiencias que indican que a través de acciones pasivas se han generado cambios sociales, sino que efectivamente han sido acciones más radicales o revolucionarias. ¿Cómo han podido sobrellevar ese dilema ético? Mira, ¿puedo responder? ¿Puedo partir yo respondiendo o parte la Ya, ya empezó Roberto. Ya. Mira, bueno, dentro de los principios éticos que rigen la disciplina, así como para nombrarlo, pasarlo, uno de los primeros tiene que ver con el respeto y la dignidad de las personas y los pueblos, que es como el principal, y es como el punto guía del cual se deriva el resto de los principios, ¿ya? Y este apunta un poco a creer en la fortaleza y en la autogestión de las personas y los pueblos, que ellos tienen decisión y convicción con respecto a qué es lo que pueden hacer, a decidir sobre qué vida quieren llevar, y algo que implica un acto político que tiene que ver con decidir sobre lo que yo estoy viviendo. Porque una cosa, por ejemplo, es decidir sobre tema banal, por ejemplo, no sé, si me compro una zapatilla roja o una zapatilla blanca, o si decido, por ejemplo, si quiero que el Estado gaste el dinero en empresas privadas, en la salud privada, o invierta directamente en salud pública. Y eso es un acto político. Y nosotros, como psicólogos, debiéramos privilegiar el que las personas pudieran actuar en base al principio de dignidad, de respetar su posición política frente a lo que está sucediendo. Ahora, en relación a lo que tú dices con respecto al tema de la violencia, yo creo que la violencia en sí no es un concepto que es unívoco, sino que tiene una serie de acepciones y una serie de niveles. Entonces, y que confluyen en alguna medida en diferentes niveles. Porque está la violencia simbólica, la violencia estructural, a otro nivel la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, etc. Y cuando nosotros apostamos a volvernos en actores políticos desde lo profesional, estamos apostando a acabar también con cierto tipo de violencia, para que estas personas no sigan siendo agredidas por un sistema que precariza y deshumaniza el trato que estamos teniendo con ellos. Entonces yo creo que, así como un dilema propiamente tal, si bien yo le he dado vuelta, yo no visualizo que exista un dilema propiamente tal. Hay psicólogos, hay líneas de trabajo, por ejemplo, toda la línea comunitaria, la psicología de la liberación, etcétera, que promueve que el psicólogo no puede ser un actor pasivo frente a la deshumanización y al ataque por la cual sufre la población. El psicólogo tiene que tener una posición, si no, como dice Baró, nosotros vamos a estar al servicio de los que dominan y generan daño a la población en su conjunto. Entonces, no me suena que tengamos un dilema. Yo creo que
Si uno lo tiene súper claro, y probablemente yo he hablado con muchos colegas, yo creo que la mayoría también lo tiene claro. Lo que sí sucede, algo que nombra la Cecilia, que nombró en un principio, que tiene que ver con esta pasividad. Nosotros yo creo que tenemos conciencia con respecto a que el modelo, la estructura, está generando daño en diferentes niveles, pero no tomamos acciones ni carta en el asunto, y nos cuesta mucho organizarnos como gremio, porque a mí me ha tocado participar este último tiempo en una serie de colectivos, organizaciones, etcétera, de diferentes índoles, niñez, medio ambiente, etcétera, eh, y hay gente movilizada, pero del área psicosocial yo no veo. ¿Por qué? No sé. No sé qué estará pasando. Ceci, ¿tú? Mira, yo trabajo con primera infancia, con niños de 0 a 4 años, entonces la reflexión ahí es más bien con las familias en torno a lo que está sucediendo, ya con los cuidadores, específicamente con lo que trabajo yo, que son los abuelos, los tíos, y en algunas oportunidades con los papás que son jóvenes también. Entonces la reflexión va más por ahí, digamos, como instalar en ellos también estos discursos, digamos, ¿ya? O discurso, la discurso y la acción también que conlleva eso y todo lo que repercute también a la hora de estar como al cuidado de un niño pequeño y todo lo que eso conlleva también en la violencia estructural que cae sobre estos pequeños. Eh, y sí, a mí el dilema más grande, como se menciona también, es como también movilizar a nosotros, ¿sí? Que somos los actores sociales más importantes y se supone que estamos formados para eso. Y es un llamado también, ahora aprovechando, también de tomarnos también esos espacios, de apoderarnos, de empoderarnos también, yo y todos los que, digamos, puedan, porque en el fondo somos nosotros los convocados a hacer esto con la ciudadanía, pero en el fondo también fuimos formados de cierta forma para también transmitir eso y poder construir también comunidad. Entonces, eso, pero principalmente nuestra pega claro, es con los cuidadores que, claro, tienen como 18, 19, o sea, 19, 20, los papás y ya los cuidadores son personas ya más también de edad también. Entonces ahí también se va problematizando todo lo que va sucediendo. Eso. Y pregunta general para todos, ¿cómo pudieron o cómo, si les tocó hacer, cómo abordaron el tema del estallido social en el espacio de intervención o de atención? No sé si quiere partir Luis en esta ocasión. Bueno, me pasa muy similar con la colega. La mayoría de mis usuarios son niños que realmente no, en un momento hicimos un cabildo y una de las cosas que nos llamó la atención fue que los niños de alguna otra manera eran bien reactivos frente a la situación, porque más que ver el contenido, obviamente veían lo que pasaba en la tele, que era principalmente las situaciones de violencia. Entonces tenían un discurso un poquito respecto a los cambios, respecto a la situación, o asumir a nuestro niño. Pero quizás con algunos casos que se pudo, o que pude un poco hablar un poquito más en profundidad, un poco mi posición, o lo que trataba de reforzar más con este tema de los niños pueden, o los jóvenes pueden cometer errores, entre comillas, pero es parte de su experiencia, y no necesariamente son errores, sino que son experiencias de aprendizaje, en donde quizás puede que estén errados, puede que no, puede que estén ganando experiencia de algo bien importante para ellos. Me acuerdo de un chico que tiene harta personalidad, que en general este tipo de cosas lo ayudó más a saber hablar en público. Entonces iba por ahí con combatir un poco el discurso adultocéntrico de yo sé qué tienes que hacer, yo sé la ruta de vida que tienes que, que caminar, y camina por ahí, no camines por otro lado, no vayas a equivocarte como esos delincuentes que están en la calle. Entonces, combatir un poquito ese discurso y ver que si los chicos tienen alguna inquietud, alguna duda, validarla desde el discurso, o sea, desde el diálogo, en que la idea es que se validen las posiciones y que se detalle el argumento. Bien. Chiquillos, ustedes, Ceci, Roberto, no sé quién quiere tomar la palabra. Les tocó abordar en el espacio de intervención el tema del estallido social. Si nos pueden contar ahí cómo lo hicieron, un poco su experiencia.
Sí, lo que pasa es que igual, ponte tú, mi trabajo consiste fundamentalmente en trabajar con familia, entonces es un espacio bien acotado. Que en el fondo uno logra también ver cuáles son las repercusiones también a largo plazo de lo que está pasando, ya en el sentido de cómo esto también impacta a la niñez en el fondo, el tema de educación, son como reflexiones más políticas en el fondo en ese contexto, pero también es un espacio súper acotado, ¿cachai? Entonces, y poco político, porque en el fondo el caso a caso es como ir puerta a puerta, ¿cachai? Yo creo que una experiencia que sí he visto, porque tuve en Arica, fui a Arica hace un par de tiempo, y en la misma plaza se abría el micrófono a los chiquillos, pues, a los chiquillos, a la gente que estaba, digamos, en la plaza misma convocada, se abría, y los discursos eran súper, digamos, coherentes con lo que estaba sucediendo y súper respetuosos también, pero también porque se crean esas instancias de poder conversar, digamos, de poder crear también diálogos respetuosos, transversales también, y en espacios que son nuestros, que son súper públicos, digamos, y también políticos a la vez. Entonces, claro, también mi cuestionamiento es hacia mi mismo trabajo, que es como súper casuístico, porque tiene una lógica, digamos, de intervención que es súper caso a caso, que tiene que ver también con este sistema, como también nos ha formado como psicosociales, pero en el fondo los verdaderos espacios están quizás en otros lugares, ¿no? En otros lugares que sí son nuestros, ¿cachai? Y eso también hay que cultivarlo. Y yo creo que esa es la invitación también, pues, a la colectividad. Eso. Robert, ¿tú? Sí, a mí me ha tocado así como bien de primera línea, como se popularizado el término. Eh, yo trabajo bajo el alero de la ley 20.084, que es todos los adolescentes que tengan algún tipo de conflicto con la justicia, se les aplica esa ley, ¿ya? Desde los 14 hasta 17 y un poquito menos los 18 años. Entonces, la mayoría de los adolescentes que han tenido algún conflicto producto del estallido social, que fueron detenidos, eh, yo en alguna medida tengo algún tipo de contacto con alguno de ellos, ¿ya? En una de las primeras entrevistas. Y en relación a eso, mi postura y la postura yo creo que de todos mis colegas en ese sentido ha sido como de empoderar al adolescente como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos adolescentes no tienen nociones con respecto a lo que implica el marco jurídico y cuáles son sus garantías frente al proceso judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado utiliza el desconocimiento por parte de la familia, de los adolescentes, y se aprovecha la situación y los castiga, por ejemplo, utilizando la internación provisoria por delitos que no debiera hacer. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, la ley 20.084 y la ley en general, te dice que tú no puedes meter preso a un adolescente en una medida cautelar, en una internación provisoria, si el delito por el cual tú lo estás imputando no amerita pena de cárcel. Pero la mayoría de estos adolescentes que han pasado por el sistema y están ahora en este minuto, son presos políticos, sí están detenidos. Entonces, en algún minuto, cuando ocurra la sanción, estos adolescentes, si se los declara culpable, en el peor de los casos, van a salir a cumplir en el medio libre. Claro. Por una serie de beneficios que tienen los adolescentes y que son tratados internacionales, que ha firmado Chile, etc. ¿Qué sucede? Los adolescentes, viene el fiscal, viene el defensor, tratan de sacar todo esto bien rápido, sin que el adolescente tome conciencia de que tiene una serie de garantías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en parte? Hacer un tipo de psicoeducación de carácter jurídico, dando cuenta cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque si bien la Defensoría también tiene esa tarea, está saturada. Y el dinero que se destina a Defensoría no es el mismo que se destina a Fiscalía. No. Debe ser como, Defensoría aquí en Chile debe tener como un quinto del dinero que tiene Fiscalía. Entonces, la contienda jurídica es sumamente desigual. Entonces, en parte, el equipo psicosocial trata de dar cuenta a la familia y a los adolescentes de cuáles son sus derechos y en base a un marco de dignidad, como lo que estaba diciendo yo en el apartado anterior, explicándole un poco cuáles son las etapas del proceso, conteniendo también toda esta ansiedad y temores. Hay muchas situaciones de estrés postraumático, etcétera, porque imagínate, te toma carabinero, te saca la cresta, te lleva aquí a Pedro Mona, a tribunales de justicia,
Gendarmería también te asusta por otro momento, el juez tampoco te contiene, ni te habla, ni te escucha, simplemente te procesa, y después pasa a Sename. Entonces, todo ese proceso es sumamente caótico, genera mucha ansiedad en los adolescentes, y no hay ninguna, en todo ese proceso no hay ningún profesional del área psicosocial que lo pueda contener. Entonces ahí estamos nosotros y hemos como reconvertido el papel que estábamos teniendo antes frente a la contingencia social que estamos enfrentando. Entonces, Yo vi sí, un mini artículo sobre o era como un documental de personas que, o sea, de niños que habían estado en un centro de Sename, a partir de las mismas situaciones que habían vivenciado. ¿Tú tuviste la oportunidad de como ver cómo el trato? Porque ellos lo mencionaban como una experiencia, si bien súper dolorosa, digamos, en el sentido de todo lo que habían vivenciado, la permanencia en el centro, digamos, no había sido así. Tú trabajas ahí, ¿cierto? O sea, como que tienes o sea, yo la... estoy, mi oficina está situada en el Poder Judicial, allá en Pedro Montt. Dale, Entonces, ok. los chicos pasan por el En las control de detención. fauces del lobo. ¿Cómo? En las fauces del lobo tienes que Claro, imaginar. sí. Bueno, Dale, ahí igual ya. hay de todo en todo caso. Tenemos a jueces como el Urrutia que garantiza y se moja frente a situaciones que él considera bajo, que están fuera del marco de la ley. Y hay otras personas que actúan desde el prejuicio y pasan a todos los adolescentes a utilizar la internación provisoria. Yo creo que nosotros aquí con la niñez y la adolescencia tenemos una serie de precariedades que no solamente tienen que ver con la responsabilidad penal adolescente y estas cárceles de los adolescentes, sino que tiene que ver con todo el abanico de programas que trabajan con niñez. Y probablemente aquí los compañeros también deben haber notado que hay bastante precariedad que tienen que ver con el tema estructural, con las condiciones laborales de los profesionales, etcétera, que generan que el espacio que vivencian los niños y los adolescentes no sea el adecuado para abordar las problemáticas que tienen. Entonces, tú sacas a un niño, a un adolescente de un contexto de violencia, de maltrato, negligencia, abuso, etcétera, y lo metes en otro contexto que más o menos ocurre lo mismo. Entonces, y eso no ocurre simplemente en estas cárceles de adolescentes, sino que también ocurre en los programas como los CREAT, algunos hogares de Los, di- acogida. los dispositivos residenciales en general. ¿Sí? Entonces, yo creo que una de las grandes falencias de nuestro sistema eh, es el tema de cómo abordamos la niñez. Nosotros sabemos, probablemente ustedes lo tienen súper claro también, que no tenemos una ley de garantía de la niñez. Y al no No. contar con una ley de garantía de la niñez que dé contenido y sustancia a tratados internacionales que hemos ratificado, como la Convención de los Derechos del Niño, eh, simplemente vamos actuando frente a contingencias, a situaciones complejas, a crisis, etcétera, como que vamos tapando hoyos. Pero llevar un plan a largo plazo que vaya abordando las diferentes aristas que necesita subsanar el adolescente o el niño que ha tenido dificultades en su vida, probablemente no lo vamos a poder hacer. Entonces nosotros nos vemos enfrentados a eso. Cuando llega el adolescente, luego del estallido social, a estos dispositivos, sí, puede ser que no sea tan violento como ellos lo habían visualizado en algún minuto, pero sigue siendo precario. Ujú, sí. La estructura, los dispositivos y la calidad profesional también no son las óptimas, porque las condiciones en todo nivel no son las adecuadas. Roberto, tú dijiste algo hace un momento que habían realizado como una reconversión de la labor que estaban realizando a espacios más de contención. Quiero abrir la conversación a la gente primero que se ha estado conectando, a Nadia, a Anja, a Lorena Cid, a Francesca, a Carolina Rosales, a Andrea Leiva, a Carolais. Eh, Agradecerle que estén conectadas y al resto de la gente también que está desde el inicio, preguntarle y hacer extensiva la pregunta a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales roles y funciones que nosotros deberíamos ejercer ante situaciones de crisis? Ya sea una crisis social o ya sea una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora. No sé si Cecilia quiere comenzar. Yo creo que el rol tiene que ser
todo lo contrario que estamos haciendo ahora, ¿cachai? En el sentido de tomar un protagonismo en lo que estamos haciendo. Lo hablo a nivel generalizado y no puntualizando a las personas que están acá, porque en el fondo yo lo veo, ¿cachai? Lo veo esta pasividad de nosotros, veo también como hacer ser loco, como que sí, que no. Yo creo que el llamado es a tomar estos espacios, porque en el fondo fuimos formados también para eso, o sea, para creer en el cambio, por algo estamos acá, para generar transformaciones, para también ocupar los espacios más políticos en el sentido de generar cambios estructurales, ¿ya? No solamente estos paliativos que nos mandan a hacer o que estamos mandatados, y un poco también a dar respuesta, digamos, que como que en el fondo estáis como todo el rato como parchando en el fondo. Y ya acontecía la emergencia o la crisis en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Dónde nos podríamos instalar? O en un eventual caso de que tengamos acceso a espacios donde podamos tomar decisiones, ¿cómo crees tú que deberían ser, por ejemplo, unas líneas de intervenciones básicas, iniciando, por ejemplo, con esta contención que nombraba Roberto, que los profesionales del área psicosocial estamos formados para generar esas instancias? ¿Tú por dónde más atacaría en un suceso de emergencia en desarrollo? O sea, primero lo que no hay acá, que tiene que ver con las medidas de prevención, ¿cachai? Acá se actúa cuando ya no hay por dónde, digamos, atacar el problema. Yo apuntaría específicamente a las medidas preventivas, ya en el fondo, porque eso tiene que ver también con valorar a personas que realmente están capacitadas y avaladas para poder desempeñar una función, o sea, tiene que ver también con tomarse en serio lo que estás haciendo en el sentido de convocar a los expertos, de también respetar esas decisiones. Yo creo que acá solamente se actúa en todas las situaciones, siempre desde ya, cuando ya ni siquiera yo diría como reparación, porque ya es algo irreparable. Yo diría que en el fondo partiría tomando medidas de prevención y dando también condiciones básicas también para las personas. O sea, aquí no hay resguardo de ningún derecho a la salud, a la educación, no hay acceso al agua de manera gratuita, entonces son cosas que son elementales para cualquier ser humano. Y partiendo de esas precariedades, yo creo que no se puede hacer ningún programa, digamos, que tenga un efecto, a no ser esta cosa como casuística, digamos, sino más bien son medidas como estructurales que hay que tomar. Yo creo que sí, y la prevención tiene que ver con dar condiciones básicas para que el ser humano también pueda tener una calidad de vida y pueda vivir tranquilo, lo que no pasa acá, lo que no está pasando. Ya aquí estamos en un país súper frágil, en el cual cualquier pieza que se cae queda todo desmoronado en el fondo, y es una sola pieza y no hay forma de poder reparar. Se cree acá mucho en la reparación, pero de verdad que siento que ya llega a ser algo irreparable. Siendo un poco pesimista, pero en el fondo sé que todo se puede enmendar, por algo estamos acá. Pero en el fondo, dimensionando dónde estamos en el contexto actual en el cual vivimos también. Eso. Luis, ¿a qué aspirarías, por ejemplo, cuando ya tenemos una emergencia en desarrollo? ¿Cuál cree que puede ser los roles y las funciones que podríamos ejecutar, encontrándonos ya con la emergencia como tal? Ya estamos en cuarentena, ya hay contagiados, ya hay manifestaciones, hay represión, hay violación de los derechos humanos. ¿Cuál crees tú que debería ser la pega nuestra de los trabajadores y profesionales y técnicos del área psicosocial? A mí me complica un poco la pregunta, debo ser sincero, en el sentido de que, bueno, en particular, más allá de la montonera de profesiones que hay dentro del área social o psicosocial, hablamos de roles y funciones, de la misión, lo que debe ser el trabajo social. Nos posicionamos desde un discurso o de una imagen. Se nos olvida muchas veces que somos trabajadores y eso implica que tenemos ciertas condiciones de o cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta más concreta para lo que pregunta respecto a funciones, creo que siempre tiene que ver con propiciar la flexibilidad de las instituciones, ver primeros auxilios psicológicos, etcétera. Pero creo que más allá de eso,
un poco la línea de lo que iba diciendo adelante, creo que tenemos que mirarnos integralmente, además de ser trabajadores sociales, psicólogos, lo que sea, somos trabajadores, y tenemos muchas veces un gremio, de repente organizado, no organizado, atrás. Cuando digo gremio no hablo de un colegio en particular, sino que más bien todos los que compartimos una misma profesión. Y creo que ante eso tenemos que también tomar acciones. Es decir, ¿podemos hacer la pega individualmente bien, solos? Sí. ¿Podemos favorecer que la institución donde nosotros trabajamos tome cierta flexibilidad, cambie algunos roles? Sí. ¿O reconvertir un poco los roles? Sí. Pero también es importante que asumamos la responsabilidad de organizarnos. Quizás no está tan consciente de las cosas, no va a tener el mismo arrojo frente a algunas situaciones, porque va a decir, chuta, si la jefa me ve o el jefe me ve, me va a echar, porque soy honorario, entonces no tengo ningún derecho. Entonces, ante eso creo que tenemos que tener respuesta también a cómo nos organizamos frente a estas cuestiones. En particular, ya yendo a lo más concreto, acá en la provincia de Valdivia, yo llegué el 2014-2015 acá, el 2016 reactivamos el provincial, porque entre muchos entendíamos que además de tener una buena voluntad individual para mejorar las cosas, también tenemos que organizarnos para generar mayor presión y propuesta. Es decir, hoy en día si es que, por ejemplo, que tenemos una ley de tal tipo respecto al resguardo de la infancia o de la niñez, o del tema de femicidio o lo que sea, dentro de nuestra área, tenemos que empujar ese proceso de manera gremial o sindical, lo que sea, pero necesitamos colectividad entre nosotros. Y como decía el colega antes, hablamos mucho de organización, de liderazgo, etcétera, etcétera, pero cuando nos miramos para nosotros, cacerrero, cuchillo, palo. Somos los más desorganizados, somos los que menos participamos, y muchas veces por tema de egos, por tema de que nosotros mismos, independiente que tenemos quizá el conocimiento técnico, no tenemos la capacidad de organizarnos, quizás no tenemos la cultura de organizarnos, de funcionar colectivamente, de entender de que el otro que piensa diferente puede pensar diferente, pero puedo construir con él. Yo creo que, sintetizando, creo que tenemos que dar la respuesta a nivel profesional inmediato, a nivel gremial también, cómo nos organizamos, y también a nivel sindical, cómo también asumimos un rol relevante a nivel de trabajadores, independiente de repente, nosotros probablemente todos trabajemos en alguna oficina y hay alguna persona que hace el aseo, cómo también nos organizamos con esa persona, que está mucho más precaria y que esa persona, a la tía del aseo, al tío del aseo, le va a costar más decir, oye, sí, hagamos huelga porque está la cagada. ¿Qué garantías le dais tú? ¿Ya? Creo que es importante como ver en toda dimensión y no disociarse tanto en el tema de somos profesionales y tenemos un rol profesional, sino que también abrir un poquito la mirada y decir, oye, somos personas íntegras, además de ser profesionales que sabemos algo, también somos trabajadores que dependemos de alta fragilidad laboral y también somos parte de un gremio. Eso. Seres integrales multidimensionales, por lo que dice, ¿cierto? Tenemos una disciplina, tenemos una pertenencia a un espacio de laboral local o particular, y también como persona fuera ya de las etiquetas que nos dio el pregrado, por decirlo de alguna manera. Gracias, Luis. Robert, ¿tú? Bueno, yo concuerdo con lo que dijo Cecilia y con lo que dice Luis. Yo creo que es fundamental el tema de colectivizar lo que son nuestras posturas. Necesitamos tener un piso fuerte que nos permita posicionarnos frente a las presiones del Estado, de nuestros jefes, etc. Porque yo creo que uno de los problemas graves que tenemos nosotros hoy en día es que somos operadores políticos, o sea, somos ejecutores de políticas públicas. Y así como bien secos, yo creo que nos dan una tarea, una meta, con un objetivo, lo tenemos que ejecutar de tal manera. Cada vez son más estructurados los lineamientos de trabajo que tiene cada persona en el área psicosocial. Son súper delimitados. Disculpa, Roberto, disculpa. Incluso condicionan los ingresos que las personas que trabajan pueden tener en base al cumplimiento de metas numéricas. Ya de ahí hay una condicionante que es sumamente relevante. Sí. Entonces ocurre una automatización del ejercicio profesional. Y eso a nosotros, como colectivo, no nos puede suceder. Porque nosotros tenemos que estar reflexionando y pensando en el quehacer constantemente. Y para poder pensar y reflexionar, necesitamos del otro,
de nuestro compañero, pero también necesitamos de una estructura colectiva, gremial, que nos permita posicionarnos frente al otro que nos está mandatando. Entonces, yo concuerdo con Luis, concuerdo con Cecilia, que necesitamos eso para poder reflexionar, para poder ver lo que estamos haciendo, para poder generar lineamiento de base y que no venga desde arriba y que se nos imponga. ¿Por qué? Porque eso pasa al segundo punto que yo encuentro que es importante que nosotros hagamos, que tenemos que ser catalizadores sociales. Tenemos que promover la autogestión, que las mismas comunidades planteen y sean capaces de darnos cuenta cuáles son sus necesidades y cuáles son las formas viables desde la comunidad para poder abordarlo. Pero para eso tenemos que sacarnos este mandato que viene desde arriba, que muchas veces no tiene ningún asidero con la realidad. Hay muchos programas y políticas públicas que no tienen nada que ver con lo que necesitan las personas y que nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, ¿sabéis qué? Esto que ustedes nos están planteando, que suena muy bonito, no tiene ningún sentido aplicarlo en esta comunidad, o en esta población, o con estos jóvenes. Quiero nombrar una respuesta que nos dejó en el chat de Facebook Misu Agua, en relación a la pregunta de qué era como un poco las labores o las funciones que podríamos llevar cuando tenemos una crisis como tal. Y ella pone educación, contención, lucha por la reivindicación de los derechos humanos y prevención. O sea, bastante en la línea de lo que veníamos hablando. Ya que tocamos el tema del gremio, Luis es parte del gremio local allá en su región. Yo tengo una relación de amor y odio con el gremio del trabajo social de muchos años, de que era estudiante, hicimos algunos proyectos conjuntos, los programas de radio, que tuvimos 2 años con un equipo en unos programas de radio e-learning, e-learning online. Tengo pegado el e-learning a propósito de toda esta transformación que estamos viviendo. Roberto también fue a uno de esos programas de radio, me acabo de acordar. Sí. Bueno, cuando pasó todo este estallido social, desde el Colegio de Asistentes y Trabajadores Sociales, Directiva Nacional, convocaron a un cabildo gremial. Estuvimos todo el día trabajando, ¿cierto?, en algunas propuestas, etcétera. ¿Qué pasó? Veto a saber, nunca nadie, iban a mandar la sistematización, nunca nadie la mandó, nosotros tiramos un par de propuestas, por ejemplo, para revitalizar y activar redes sociales, entendiendo que en la forma de comunicación que hay hoy en día, sobre todo con generaciones de colegas más jóvenes, que andan entre los 22 y los 25 años que están egresando, nunca hubo ninguna respuesta ni ninguna retroalimentación. Éramos una sala donde habíamos cerca de 80 colegas. Yo me pregunto siempre, de esos 80, ¿quiénes van a volver a ir si cuando te convocan para nada finalmente? Y eso es algo que a mí me pasa desde, yo creo que empecé a participar en el colegio acá en Santiago desde el 2005, hartos años, no, 2006, 2007, hartos años, y siempre ha sido esa la tónica. Yo lo lamento harto porque son espacios que hay que recuperar. Quiero hacer también una reflexión en relación a lo que nombraron ustedes, es que efectivamente hay una dificultad de qué es lo que podemos hacer ante una crisis, porque estamos amarrados, como ustedes lo dijeron, a un contrato o a condiciones, a un empleo, que nos pueden ver, que nos pueden echar, que quizás ya no soy de la línea política del alcalde de turno, ¿cierto? O estoy ya medio quemado con mi jefe porque soy muy, muy criticón o muy propositivo en relación a la línea oficial. Un poco lo que pasó en Opción La Pintana en aquellos años, Roberto, que desarmaron un equipo por eso. Un equipo completo, sí, lo mandaron a todos lados. La reflexión es también cómo nosotros, finalmente, yo creo que estamos los 4 de acuerdo en que en algún minuto se tiene que dar el apoderarse y el tomar espacios de poder que son donde se toman las decisiones, porque si no vamos a seguir reproduciendo los modelos de funcionamiento profesional y laboral que están instalados hasta el día de hoy. Nosotros, y hablo por psicólogos y trabajadores sociales muy, muy patudamente, abandonamos espacios de toma de decisiones, permitimos
que otras disciplinas que tenían que ver más con el management social, ¿cierto? Con este gerenciamiento social, con criterios más económicos que sociales, sin desmerecer aquellas disciplinas, pero creo que la pusieron a hacer políticas públicas que respondían a un criterio, al criterio político y económico que se instaló acá en Chile, ¿cierto? Que era poder producir, ojalá al menor costo posible y sin mirar las determinantes sociales que influyen en la producción de bienes, servicios de un país. Hoy día estamos en una situación de aislamiento, algunos obligados, otros más, como yo que tengo la posibilidad de trabajar de casa, más voluntario, pero que todos esperamos que en algún minuto vamos a tener que estar encerrados sí o sí. Cuando pase esta crisis del coronavirus, ¿ustedes creen que es posible poder articularse para apostar a tomar esos espacios de poder y toma de decisiones? Espacios de poder, institucionalidad, colegio de psicólogos, colegio de trabajadores sociales, espacio de poder, política social, ¿cierto? Ministerios, subsecretarías, que son donde se cortan finalmente el pique, y por qué no decirlo en algún minuto hasta el segundo piso de la moneda. ¿Ustedes creen que es posible llegar a esos niveles? O cómo lo visualizan ustedes? Roberto menea la cabeza, dice que no de manera inmediata. Desde mi punto de vista, y una reflexión que tengo hace tiempo, es lo que necesitamos, porque finalmente nos vamos a quedar siempre como en la pelea chica, en la casuística, en lo que yo hice, en que, como decía Luis, me fui a un grupo, no funcionó, no fui más, fui a otro, no me pintó, tampoco fui más. Pero finalmente en algún minuto necesitamos acceder y decir, ok, las decisiones se tienen que tomar en base a estos criterios. ¿Cómo logramos llegar allá? Yo creo que Ya, ¿quién va a partir? Ya, Luis no, parte. Luis, ya. Bueno, voy a hablar a nivel individual, independiente que soy de la directiva de provincial de acá. Creo que antes que nada siempre hay que tener un análisis de la situación de plano, en particular de nuestro gremio de trabajadores sociales. Creo que, siendo bien sintético para los colegas que no saben, siendo muy sintético, hay que tener en cuenta que el Colegio de Trabajadores Sociales actualmente, en la Universidad Nacional, la prioridad ha sido trabajar en tema de derechos humanos. ¿En qué cosa en particular? En traducir lo que tiene que ver con principios de derechos humanos al código de ética. Desde este inquietud, sueño de restituir la tuición ética en el ejercicio profesional, cosa que es bien difícil porque constitucionalmente no se puede. Y cuando un gremio no tiene validación social o no existe, es difícil que también ejerza tuición ética. Es decir, tú para ejercer tuición ética tienes que estar validado o tienes que dar algún beneficio, no sé, lo que sea. En fin, hay que partir con eso. Segundo, creo que la mayoría nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta, que el Colegio de Trabajadores Sociales, la mayoría de la gente que participa, los dirigentes, son personas mayores, ¿ya? Lo cual no es bueno ni es malo, pero sí, de alguna u otra manera, eso ha impedido que ingresen nuevas generaciones. Entonces, primero, ¿es posible generar los cambios que nombrabas? Sí, pero creo que en el corto plazo las metas deben ser un poquito más humildes y decir, tenemos que hacer un proceso de construcción organizacional. Esta cuestión tiene que tener una base, porque si nos ponemos a generar un proyecto, un programa o querer incidir en alguna cuestión muy importante, no tenemos una base, nos vamos para abajo. Yo del 2016, que acá en la provincia estamos levantando una idea que la hemos nombrado el proyecto de una ley de trabajo social, cosa que es tratar de buscar la máxima cantidad de beneficios para la profesión. Y hay colegas que dicen, no, ¿por qué? No hay que tenerlo porque es mejor el libre ejercicio individual y que cada uno se la rasque como pueda y cada uno se salve como pueda. Entonces nos encontramos con ese tipo de respuesta en la academia. Voy a ser bien franco, quiero ser bien sintético y franco. En la academia la respuesta que me he encontrado con ese tipo de respuesta es, Luis, el gremio, el mercado laboral está súper bien, nuestros egresados tienen una súper buena empleabilidad, pero ponerse a pensar en ese tipo de cuestiones de limitar el campo, mejorar las condiciones laborales, beneficios, etcétera, va a contrapelo con la gran discusión académica que al parecer tienen, que es la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad, cómo dialogan las disciplinas. Pero se nos olvidan un poco lo que decían delante. Además de ser una profesión disciplina, además de pensar y querer tener muchas buenas intenciones, somos trabajadores. Y como somos trabajadores,
no nos podemos poner muy creativos porque las funciones que nosotros ejecutamos vienen definidas por un programa, por un proyecto, por una línea, por una institucionalidad. Si no somos capaces de incidir en esa institucionalidad, es un poco ilógico pensar que el profesional, en el último pelo de la cola de la ejecución de una política pública, va a cambiar todo lo que viene estructurado desde Santiago, desde la política pública y nacional. Entonces, creo que es posible, pero creo que la primera tarea es que nos organicemos en las provinciales, en los territorios, en las comunas, generemos una base, generemos un marco de ideas que nos pueda motivar y que pueda motivar a los colegas. De hace muchos años ya estamos trabajando con el tema de esta idea de ley de trabajo social, ha motivado a muchos colegas acá, hemos visto la motivación, pero muchas veces también nos topamos con lo que probablemente también colega nos decía, cuando llegamos a la gente de arriba de los gremios, cuando hay chicos jóvenes, entre comillas chicos jóvenes, con mucha inquietud de motivar y de movilizar, se tiende a poner la pata en el freno, ¿ya? Así que yo creo que uno, hay que tratar de organizar la base, y segundo, plantear un proyecto que motive y que sea una cosa a mediano plazo, que nos pueda motivar y decir, oye, ¿sabes qué? Con esta idea, efectivamente, como colectivos vamos a tener mejoras en cómo trabajamos y qué es lo que pretendemos trabajar. Y quiero terminar con una cuestión relevante. Mi pareja también es trabajadora social y participa dentro de uno de los sindicatos de subcontratados de Sename, ¿ya? Hicieron una encuesta a ellos, y una de las cosas relevantes que sacaron es que los colegas del área psicosocial, además de estar interesados en mejorar las condiciones laborales, el primer interés que se tuvo fue cómo mejoramos las políticas públicas. Es decir, a diferencia de los demás sindicatos, de la naturaleza de otros sindicatos, que en general es sacar beneficio para mí individual, tenemos que tomarnos con la naturaleza de nuestras profesiones, que siempre está en ayudar al otro. Y un sindicato, un gremio que que se pretenda mirar solamente el ombligo, también está errado. Creo que tenemos que pensar en un proyecto que involucre todas estas cuestiones. Mejora en beneficio o en las condiciones laborales, las condiciones de empleabilidad, y también un proyecto que pretenda incidir políticamente en la política pública social. Antes de seguir, quiero agradecer a Paulina Carvajal, que nos agradece el espacio de reflexión y nos manda saludos. A Mitu Agua, que dice que sí, que el recuperar los espacios de toma de decisiones, los espacios de poder, es súper necesario, y que es necesario desde hace mucho tiempo. Y Edith pregunta para Luis. Edith dice si le pueden explicar por qué desconoce el concepto de tuición ética. ¿Qué es lo que se entiende por tuición ética? La tuición ética es la capacidad que tienen los órganos colegiados, los colegios profesionales en particular, para sancionar, dar algunas sanciones a profesionales cuando ejercen mal la profesión o ejercen antiéticamente la profesión. Ya. Acá en Chile eso no existe, más que algunas sanciones que te puedan dar como expulsarte del gremio, pero que en nivel práctico no tiene nada. O sea, el mejor ejemplo es Mañalich. Mañalich fue castigado por el colegio de médicos. Que sea importante distinguir. Hay una cosa que es la tuición ética, que es lo mismo que puede existir en un club de fútbol, en el club de adultos mayores, en la junta de vecinos, que si es que algún vecino o algún socio comete algo poco ético, se puede sancionar. Y eso es lo que existe. No más que quizás en los colegios profesionales, ya de eso tenía un carácter, estaba como casi a la altura de un proceso judicial. Hay que entenderlo así, como un proceso judicial para gente que ejerce una profesión. Porque la tuición ética también va acompañada con... Luis, de participar dentro de un órgano colegiado. Ya no es una opción, es un deber. Entonces, como ¿Aló, Luis? Mira, lamentablemente te escuchamos a media porque
porque la señal también está un poco... Pucha. Mira, Paulina nos dice que ella lleva una lista negra de colegas que ejercen el peritaje judicial. ¿Cuánto sentido le hace el concepto de tuición ética? Dice. Yo recuerdo que en los tiempos antiguos, digamos, antes AP, antes de Pinocho, los colegios profesionales incluso podían quitarte el título profesional si que tú cometías Claro, alguna falta ética, digamos, era una sanción claro. que te podían otorgar. Es la sanción más grave. Sí, sí, la más grave. Robert, ¿cómo imagináis tú toma, asalto? ¿Qué es lo que crees tú que es necesario para poder finalmente cambiar esta configuración que tenemos hoy día como trabajadores, como profesionales, como participantes del espacio social también? Mira, bueno, yo tengo un compañero de la universidad que fue ministro de Desarrollo. Él era psicólogo del Partido Comunista, Marco Barraza, Marco Barraza. y llegó a ser ministro. Entonces, sí, pues era un mono como nosotros, del área psicosocial, comunista, que llegó al Ministerio del Desarrollo. Uno esperaría que generando una serie de reformas en beneficio de las personas, pero no fue así. Igual ¿Por qué? llegó bajo un alero de un programa particular también. No, no, sí, está bien, pero por eso te digo, o sea, yo creo que el tema no es posicionar a uno de nosotros en ese lugar de poder. Yo creo que el tema pasa por otra vista, que tiene que ver con reconvertir el cómo nosotros vamos tomando posiciones frente a lo que estamos viviendo. Y esto tiene que ver con que permitir que personas que no están acostumbradas a opinar sobre sus temas puedan hacerlo. Por ejemplo, en el área de la salud mental, siempre o son los psiquiatras, o son los psicólogos, o los trabajadores sociales, etcétera, los que en alguna medida opinan sobre cuál es el tipo de ley o política pública que se tiene que realizar. Pero debieran ser los usuarios también los que debieran tener opinión frente a esto. Lo mismo que sucede con el área de educación. Los adolescentes están hace muchos años gestionando, organizando, dando petitorios, etcétera. Yo no entiendo por qué no están puestos o no están pensados en alguna posición dentro del ministerio para poder tomar decisiones frente a lo que les compete. Porque nosotros estamos tomando decisiones, si estamos hablando del área escolar, es una cosa que tiene que ver con ellos, a diario, toda la vida. Entonces, Adultocentrismo. adultocentrismo, como muy bien dicen los colegas. Entonces, ¿cuál es el tema? El cómo nosotros generamos dinámica que posicionan a las personas para que puedan prestar su opinión y puedan tener una posición política frente a esto. No es que yo, Roberto Conejero, en 20 años más pudiera llegar a ser ministro de X cartera. Probablemente no va a ser porque no soy Charby tampoco, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros gestionemos, generemos dinámica donde las personas con las que nosotros trabajamos puedan tener una posición política. Yo creo que eso es lo que nos podemos perder el foco. No es el tema de que sí, está bien, nosotros vamos a potenciar el gremio, nuestra posición profesional, etcétera. Pero si nosotros no generamos este cambio en la toma de decisiones, no vamos a lograr nada. Simplemente vamos a cambiar a una persona X por una persona Z. Pero el modelo no lo vamos a tocar. Ceci, ¿tú? Bueno, un poco estaba pensando en la pregunta, pero yo lo veo como un poco más complejo, porque en el fondo nosotros seguimos reproduciendo, ¿cachai? O sea, reproducimos el sistema calcadísimo cada vez que se nos impone, digamos, hacer nuestras labores, ¿cachai? Entonces, finalmente, como algunos tenemos cierta autonomía para poder hacer nuestras acciones, afortunadamente también por esta negligencia también, digamos, del sistema, es que podemos ir introduciendo ciertas cosas, pero finalmente yo veo complejo que estos gallos salgan del poder, y si nosotros nos insertáramos en esos lugares, lo más probable es que estaríamos teñidos de eso, o nos metemos y nos teñimos enteros de ese color, o nos salimos de ahí porque no íbamos a poder con eso. En realidad yo no creo que sea esa la solución, yo creo que son cosas, ahí hace mucho sentido todo lo que está pasando ahora, en el fondo de toda esta revuelta social, ¿cierto? En el fondo de poder ir cambiando ciertas cosas que no están bien, ¿sí? Entonces finalmente yo creo que no pasa
por cambiar uno por otro, ¿cachai? Yo creo que es donde todos también seamos considerados como personas también, con nuestras opiniones, generar espacios más horizontales también, donde también la gente opine, porque la gente sabe lo que quiere. Pues. Lo que pasa es que nunca le han preguntado bien qué es lo que quiere, para dónde quiere, no se han generado como esos espacios, digamos, pero la gente, para mí, nosotros como personas, sabemos realmente para dónde queremos ir. Lo que pasa es que hemos estado dominados mucho tiempo, pero eso. Desapareció la Ceci, ahí está. Mi conexión está media mala. Pero yo creo que es eso principalmente. Yo creo que no tiene que ver con cambiar las piezas, tiene que ver con algo más estructural. Yo creo que casi todos los cambios que podemos hacer. Quiero leer algunos comentarios porque la gente nos dejó algunas apreciaciones en relación a este último tema. Judith Antonia nos dice: la institucionalidad claramente tiene lineamientos, pero no es imposible desarrollar cambios desde ahí. Esto ya que se puede educar, informar y empoderar, lo cual es fundamental para el cambio social y no necesariamente te sacará de tu línea de trabajo. Saludos. Camilo Paso: participación ciudadana, colectividad, usuarios como sujetos de derechos. Macarena Mora agradece el espacio, dice que le ha servido para la reflexión y el análisis de nuestra ética profesional, más aún en tiempo de crisis sanitaria, en la cual algunos no podemos hacer un ejercicio más activo con nuestros usuarios, por encontrarme con cuarentena, ya que trabajo en el área de educación. Gracias por ayudarme a repensar en cómo realizar nuestro ejercicio profesional y en este periodo y después de esta crisis sanitaria. Gracias a todos. Bueno, Macarena, este espacio que se nos ocurre también desde la consultora es también para poder abrir estas reflexiones que son tan necesarias hoy en día y que en general a propósito ya era complicado hacerlo en tiempo, o no era complicado, pero yo creo que no algo imposibilitaba el poder generar estas reflexiones de manera comunitaria cuando nos podíamos encontrar. En momentos de aislamiento y cuarentena se hace más necesario aún, porque finalmente aislados, solo, viviendo solo con nuestra familia, yo siento que se favorecen estos procesos de atomización, de individualización, y se va perdiendo todo este avance o ganancia que habíamos obtenido desde lo social a propósito del estallido de octubre. Así que agradecer a la gente que estaba participando. Chiquillos, son 20 para las 11, el espacio estaba hasta las 10:30, ¿nos alargamos unos 10 minutos más como para ir cerrando? ¿O están apurados, tienen que salir quizás, ¿no? Ya. Como para ir cerrando, tuvimos dos crisis, ¿cierto? Y que nos las cambiaron también nos encontramos con ambas cosas. En un minuto se llamó a evasión masiva en el metro y 2 días después ya estábamos en un proceso de cambio que estarán, desde mi perspectiva, está en un stand-by, pero que va a seguir. Y de repente hace unos meses empezamos algo que sonaba muy lejano como en China, que siempre todo pasaba en China, y en un minuto nos llegó y nos cambió toda la dinámica, a muchos, la estructura de cómo nos estábamos interactuando, pero también nos muestra el nivel de injusticia y de inequidad que existe, donde algunos sí podemos, yo me sumo, quedarnos en la casa, mientras que otros tienen que salir a exponerse igualmente a trabajar. Finalmente, desde mi punto de vista, toda esta crisis sanitaria refuerza la necesidad de llevar a cabo las demandas sociales que se estaban exigiendo con el estallido social. Para ir cerrando ya, última pregunta, ¿cómo ven ustedes, o cómo proyectan ustedes el futuro de acá a fin de año, desde lo social, desde lo disciplinario, de lo que hacemos nosotros? ¿Cómo lo visualizan? No sé quién quiere partir. Roberto, esta vez ya que terminó, creo, la última vez. Desde el área profesional, yo creo que van a haber una serie de conflictos entre los trabajadores y las personas que nos están proponiendo las políticas públicas. Yo creo que hay un desfase. Yo creo que la ciudadanía en este minuto y los profesionales tenemos la capacidad de decir que no.
y hemos logrado interiorizar ese no. Y ese no es súper importante porque uno de los elementos que sucedió el 18 de octubre y que yo encuentro que es interesante relevarlo, tiene que ver con que a nosotros se nos dice que nos van a subir el pasaje del metro. Y históricamente, frente a cualquier alza o cualquier violencia por parte del sistema, nosotros agachábamos la cabeza y decíamos, bueno, sigamos funcionando. Y los escolares dijeron, no, no lo vamos a hacer. Y fue súper potente porque se sumaron una serie de grupos sociales diversos en apoyo a este no, porque no era solamente en apoyar al estudiante por el acto que había hecho, sino era por la fuerza de este no, de decirle, ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso y vamos a seguir funcionando porque no nos parece. Más allá de si esto haya repercutido positivamente en los derechos de las personas, etcétera, fue un posicionamiento, un no. Y a partir de eso, se reconfiguraron los colectivos sociales. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que potenciar lo que ha sucedido. Tenemos que ser capaces de decir que no frente a la violencia estructural, frente al abuso de los derechos humanos, etcétera, y colectivizarnos, organizarnos y dar una respuesta. Si hay un grupo, que por eso a mí me tiene como, por eso yo tengo esperanza, porque los adolescentes no se cansan. Llevamos 5 meses, yo igual me gusta harto estar en la calle, y si había un grupo que nunca faltaba en la calle, eran ellos. En febrero, mediados de febrero, estaban ahí, puestos en la calle, organizando, dando charlas, viajando a región, dando cuenta de que se puede hacer algo. Entonces yo creo, bajo el optimismo, y soy medio idealista, de que aquí a final de año, nosotros como profesionales, tenemos el desafío de posicionarnos desde un no, pero al mismo tiempo colectivizar y organizar una lucha. Yo creo que eso es posible. Y yo creo que se va a ir realizando. Y también concuerdo con lo que han manifestado en el sentido de que no es solamente una lucha gremial, sino que también se va en organizaciones multinivel. Porque, por ejemplo, a mí me interesa el tema de la psicología, sí, porque soy psicólogo, pero también me interesa el tema de la niñez. Y eso implica que yo me aúne con otras profesiones y con otras personas. También me interesa el tema medioambiental, etcétera. Entonces, se va a generar una mancomunión de lucha que va a ir potenciando y generando cierta fuerza que probablemente no hemos tenido o no habíamos tenido hace unos años. Entonces yo creo que sí, yo creo que el panorama es positivo. Ahora, la violencia con la que nos va a responder el Estado y la élite empresarial va a ser súper fuerte. Y yo creo que muchos de nosotros que nos hemos manifestado en la calle tenemos la suerte de que no hemos tenido ningún tipo de violencia física que haya maltratado nuestra vida de manera estable y profunda. Yo creo que en ese sentido, espero que sea así, tenemos esa suerte, porque hay muchas personas que no han corrido con la misma suerte. Y esa violencia va a seguir ejerciéndose, no va a parar. No. Gracias, Robert. Luis. Yo creo que más que lo que pueda esperar, yo lo que quiero que pueda pasar a futuro es mejorar la capacidad de organización que tenemos. Es decir, que los colegas asuman la responsabilidad que tienen, primero de saber algunas cosas que no sabe la otra gente, que implica que uno organizadamente sea más eficiente. En ese sentido, creo que la actitud que deberíamos tomar todos es, de alguna otra manera, ser un poco más audaz de lo que solemos ser, salirse un poco del hola, te voy a apoyar, hola, voy a hacer esto desde la buena intención, sino que ser más audaz. Y por otro lado, también ser muy pragmático, porque muchas veces la audacia, a los chicos de la primera línea, bueno, yo también cuando fui más cabra también andaba en la misma, pero muchas veces la audacia sin pragmatismo también se va un poco a las pailas porque tenemos que incidir, tenemos que tener avance en las cuestiones. Muchas veces la gente más mayor, por así decirlo, no le vale mucho los discursos, sino que los cambios más concretos. Entonces tenemos que tener una media de ser audaces, también ser pragmáticos, lograr cosas. Y creo que esas cosas se median en que logremos organización y masividad, pensando de mi punto de vista como ciudadano más que como profesional. Y en ese sentido creo que este tipo de procesos, tanto en octubre como los diferentes movimientos sociales que hay dentro del último tiempo, una de las cosas relevantes, un poco lo que también hemos hablado acá, siento yo, es que
han podido profundizar en diferentes aspectos problemáticos y que hace conflictuar al modelo, desde lo medioambiental, la niñez, etcétera. La salud mental es algo que de repente, cuando uno habla con juntas de vecinos, ahí en la más íntima con las juntas de vecinos, hasta un vecino que no está ni ahí con nada, le hace sentido hablar de salud mental, cuando uno le explica qué es la salud mental. Entonces, todas estas cuestiones hacen que uno pueda profundizar. Muchas veces tenemos muchas ganas, pero también tenemos que recordar que hay que esas ganas llenarlas de contenido respecto a qué queremos lograr con los cambios, ¿ya? El otro día estábamos hablando en la pega sobre el tema del cambio constitucional en un contexto X, y todos decían, pucha, ojalá que suban el sueldo mínimo. Sí, subir el sueldo mínimo genera mejor calidad de vida, pero también hace que todo suba de valor. Entonces no necesariamente eso, hay que profundizar un poquito más las conversas. Y acá en particular nosotros tenemos el tema mapuche. Bien, bueno, yo soy mapuche. Fui dirigente también hace un tiempito, dejé de serlo por problemas. Muchas veces en Santiago se tiene una visión súper idealizada del tema y muchas veces no se escucha qué están diciendo realmente las organizaciones mapuche. Y creo que todos estos procesos hacen que uno vaya profundizando en qué dice cada una de las demandas. Las cuestiones socioambientales, la descentralización, qué estamos diciendo realmente con todas estas demandas. Ceci, ¿tú? Yo creo que esta crisis llega ya como a desnudar finalmente la crisis permanente que vivimos también como sociedad. Yo creo que si bien son claros aspectos ambientales que están afectando, yo creo que finalmente desnuda nomás lo que está haciendo, lo que como vivimos, digamos, más que eso, ¿ya? Yo creo que finalmente esto va a generar mucho más descontento y finalmente nos vamos a organizar más. Yo igual quiero ser optimista. Yo creo que finalmente esto no va, es como tocar fondo y llegar a un lugar donde ya por lo menos te puedes volver a construir. Yo lo veo por lo menos desde mi visión un poco más optimista. Eso creo. Quiero hacer un aporte en relación a la pregunta que hice. Bueno, yo de hace un tiempo que con distinta gente, distintos socios, actualmente estamos con un equipo distinto con el que comencé, empezó a formarse esta idea de la consultora, ¿ya? Y que tiene que ver total y absolutamente con lo que hablamos acá, ¿cierto? Esto como estar amarrado de poder decir, hablar o participar en algo porque te puede ver tu jefe, te puede ver alguien, te puede ver un usuario, y también porque hay ciertas condiciones laborales que a mí ya me estaban haciendo mucho ruido después de 11 años de ejercicio profesional. ¿Por qué digo esto? Porque hay un grupo de personas que se ven afectados, que son las pymes, y que finalmente son el motor económico y social incluso de Chile. Ya hablo cuando hablo de pyme, hablo desde los emprendimientos individuales hasta la gente que está instalada en ferias libres, hasta gente que ya puede tener 100, 150, 200, 500 trabajadores en una empresa y que son consideradas pymes por el volumen de venta que tienen. Yo aspiro a que finalmente, cuando pase, lo que tiene que pasar, porque finalmente el cambio viene, yo creo que el cambio viene sí o sí, al igual que ustedes, yo espero que ya deje de ser el reino del retail, el reino del monopolio, el reino del duopolio, el reino de la colusión y de la reglín, ¿cierto? Y que pasemos a una economía, me van a matar algunos de los que me conocen, pero una economía de mercado un poco más limpia, ¿ya? Yo creo que aquí nadie aspira a ser Corea del Norte, sino que apostamos a modelos un poco más socialdemócratas con estado de bienestar más amplio, ¿cierto? Uno mira, hay ejemplos, no sé, Nueva Zelanda, Australia, algunos países de Europa que han podido hacer, el proceso de Portugal, que es súper interesante, el que ha llevado en los últimos años, y uno espera también un poco eso. Yo nadie aquí, cuando la gente dice no, que quiere que la constitución bolivariana, la constitución chavista, yo creo que también hay que dar esa pelea contra esa caricatura de que los que queremos cambio, queremos ese tipo de cambio. Queremos equiparar la cancha, yo creo que aquí estamos todos los del ámbito social por generar mejores condiciones, y finalmente vamos e ir rompiendo algunas burbujas, ¿cierto?
que son donde se mantienen los espacios de poder y de toma de decisiones, que dónde estudiaste, que el colegio donde estudiaste, la universidad donde estudiaste, no influyan, que no por nacer en un lugar y estudiar en un colegio vaya a determinar cuál va a ser tu realidad como adulto. Hoy día entrar, por ejemplo, en ingeniería comercial a ciertas universidades es encontrarte con compañeros que han estado juntos desde kinder o primero básico en los mismos colegios y que comparten los mismos círculos sociales, los mismos círculos familiares y que son quienes toman las decisiones. Yo al menos espero que ellos que tienen cooptada la economía se pueda generar mejores condiciones para las pymes, porque son las que dan más del 60% del empleo acá en este país, y que nosotros también tenemos harto que hacer, por ejemplo, con modelos como estos bancos como Ban Igualdad o Fondo Esperanza, y finalmente también trabajan la cooperación entre emprendedores, por decirlo de alguna manera. Último, quiero saludar a Gonzalo Yarzún, que se conectó, a Karina, Camila Paso también da las gracias por el espacio de reflexión súper necesaria, y la Paulina Carvajal, que nos conocemos hace un tiempo ya, me dice si soy, lo que acabo de decir, si soy Mario Weisblut defendiendo modelos económicos, pero que se entiende y que el camino es largo y ojalá sin retorno. Chiquillos, para cerrar, micrófono abierto, despídanse con el mensaje que ustedes estimen pertinente y conveniente. Yo quiero decir algo que me quedo pendiente, que igual los cabros nos llevan una ventaja súper grande en relación a nosotros como adultos, y nosotros tenemos una deuda histórica pero gigante, bueno, que hay que hacerse cargo. Y nada, pues, tenemos que seguir los cabros si están ahí dando la lucha. Y nosotros también esta parte práctica que decías tú, Luis, en algún momento, o un poco más desde otro lado, también es porque no cuentan con el respaldo de nosotros como adultos también. ¿Cachai? Como que tiramos a los cabros solos y están ahí todo el rato, y los adultos ¿dónde estamos? ¿Cachai? Entonces igual hay que seguir ahí como a los cabros. Yo creo que ahí está como un poco lo que tenemos que un poco aspirar. Eso. Gracias por la invitación, Alex. Gracias a ti, Ceci, por aceptar. Chiquillos, Roberto, Luis, no sé quién quiere continuar. Pucha, darle las gracias por el espacio. Igual fue interesante conocer la opinión de los demás colegas, y llamar siempre a la organización, pues, a la participación, asumir la responsabilidad que tenemos de participar desde nuestra junta de vecinos hasta participar dentro de los espacios gremiales o en algunos otros. Quizás no creo que suene a politiquería barata, pero se vienen las elecciones municipales y es importante que de repente cuando hay liderazgos que son más sociales, por así decirlo, también apoyarlos. ¿Ya? No sacarle el poto a la jeringa con la responsabilidad cívica que también tenemos de votar. Creo que siempre el llamado a votar, a participar, a organizarse y validar todas las formas de organización, todas las formas de acción también, desde las cosas más sutiles, artísticas de repente, hasta las cosas un poco más radicales. Creo que es súper importante que todos por así decirlo, nos culturicemos en qué es un movimiento social, qué son los movimientos sociales, que no necesariamente son movimientos que son, por así decirlo, progresistas o que van un poco en la línea de generar estados de bienestar, sino que también pueden ser movimientos reaccionarios. Aquí con todo el estallido social se quiso comparar a lo que pasó en Ucrania, pero en Ucrania el objetivo era totalmente distinto. Entonces creo que es súper importante que nosotros nos culturicemos un poco en qué son los movimientos sociales, que no son organizaciones formales y que no tienen la lógica de secretario, presidente, tesorero, que hacen reuniones y hacen cosas así, sino que más bien son organizaciones más horizontales en las cuales tenemos que saber adaptarnos, saber tener tolerancia a la frustración, saber conversar con opiniones diferentes y concretar. Creo que ahí tenemos harto que aportar en la organización. Muchas personas esperan siempre que haya quizá algún trabajador social, algún psicólogo, alguien que sepa más del ámbito de cómo nos organizamos apoyando. Creo que si nosotros somos responsables participando, apoyando, podemos hacer que esta cosita de los cambios pueda ser algo más real en el futuro. Eso. Gracias de nuevo por el espacio. Roberto. Bueno, decirle a la gente que se cuide con respecto al tema que estamos pasando ahora, con
el tema del coronavirus acá, principalmente como en la región metropolitana. Que esto como, si bien en alguna medida implicó un cambio en el modo de movilizarnos, como veníamos haciéndolo, o sea, porque marzo estaba potente, las diferentes manifestaciones que se fueron dando, yo creo que prepararse para lo que viene. Como decía el compañero, yo creo que hay diferentes formas de luchar, hay diferentes ámbitos, están las votaciones, está la posibilidad de adquirir conocimiento, de organizarse. Vayamos viendo cómo se va resolviendo esto, esta urgencia sanitaria que tenemos en este minuto, y preparémonos para la pelea que se viene. Porque yo creo que va a ser necesario que estemos todos, la mayoría de nosotros, presentes. Eso. Gracias, chiquillos. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para primero agradecerles que hayan aceptado la invitación. Con Roberto nos conocemos hace ya, fuimos compañeros de trabajo ya hace cachá de años. Cecilia está trabajando, apoyándonos en materias técnicas con la consultora desde el año pasado. Con Luis también hicimos nexo a propósito de temas gremiales virtuales, básicamente, algunas bolsas y foros de trabajo social en redes sociales. Agradecerle a la gente que está comentando ahora todavía, pero no alcanzamos a leer los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, como acá, Arista Consultora, en Instagram, Arista-consultora, y en LinkedIn también. Les pido por favor que nos sigan en LinkedIn, también como Arista Consultora. Revisen las redes sociales, revisen la página. En mayo tenemos 2 cursos, que uno lo hace Cecilia, acá presente ahora con nosotros, y Learning, curso, estrategias de trabajo psicosocial con niñeces y familias en alta vulnerabilidad. Y también en mayo vamos a tener un curso de introducción al trabajo social clínico. Así que revisen las redes sociales, van a estar bien entretenidos, nuestros cursos son bien de alta calidad, yo estoy bien contento con esa pega que hacemos. Este espacio de conversatorio los vamos a tener toda la semana, al menos. Lo que aspiramos es hasta que ya se acabe la pandemia, hasta que encuentren una solución. Somos una empresa que que intentamos hacernos responsables socialmente de poder trabajar estos temas, poder conversarlo, poder abrir estos espacios a profesionales y técnicos que tengan las inquietudes. La próxima semana vamos a estar conversando sobre esta nueva dinámica de niños haciendo tareas en clase y los papás apoyándolos sin tener mucho contexto, conocimiento de cómo hacerlo. Y también vamos a estar hablando de la situación laboral y cómo abordar también ciertas situaciones laborales en estos contextos. Así que también para que lo agenden, estén atentos a nuestras redes sociales. Roberto, Ceci, Lucho, agradecerles la participación nuevamente, a la gente que participó activamente en el chat, que nos consultó. Tenía algunos WhatsApp también que me estaban mandando algunos conocidos que estaban viendo. Napo, cuídense mucho, no salgan de su casa si no es necesario, cacerolee para que la gente que tiene que ir a trabajar no lo siga haciendo. Cuídense mucho, a no olvidar que cuando pase esto tenemos que volver a retomar la lucha por mayor justicia social. Y Napo, muy buenas noches, chiquillos, gracias por participar y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.